Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy jueves vamos a abordar diversos temas que tienen que ver con la economía de nuestro país, que tienen que ver con el bolsillo de la ciudadanía, que tienen que ver con importantes reformas que se tienen que hacer al sistema de pensiones en nuestro país. Por eso están con nosotros Norma Guevara, jefa del grupo parlamentario del FMLN. Bienvenida, diputada. Gracias. Buenas noches a todos. Y también está Calixto Mejía, diputado también del grupo parlamentario del FMLN. Buenas noches, diputado. Sí, buenas noches. Te saludo a ti y a las coordinadoras del grupo parlamentario de nuestro partido, del FMLN, y un saludo a todos y a todas. Por supuesto, vamos a abordar, además del sistema de pensiones, otros temas de interés nacional, de interés general, todo el debate que se ha generado alrededor del incremento al salario mínimo y algunos temas que tienen que ver con las investigaciones que está realizando la Corte Suprema de Justicia. Vamos a comenzar con el sistema de pensiones. Nos ha preparado una nota Alejandra Arenivas, así es que pongámosle atención y nos va a servir como punto de partida, ¿les parece? Bueno, veamos la nota. La propuesta del Ejecutivo contempla que quienes ganen hasta 2 salarios mínimos, es decir, $484 mensuales, automáticamente cotizarían en el sector público. Para quienes ganen más de esa cantidad, se prevé que tendrían que cotizar un porcentaje en el sector público y otro en el privado. Pero esto se conocerá hasta que se presente la propuesta oficialmente. Pronto se presentará la propuesta, creo que a más tardar la próxima semana. Eso ha tardado un poco más en el sentido de que, tal cual ha sido el compromiso del presidente de la República, esta propuesta se ha venido discutiendo con distintos sectores laborales, sectores empresariales, partidos políticos. Y ante las dudas de la población respecto a que la reforma al sistema de pensiones pueda significar un aumento a la edad de jubilación, el secretario de Comunicación fue categórico. El gobierno creemos que no se debe de modificar la edad de retiro. En segundo lugar, también creemos que no se deben de modificar los años de trabajo, los años laborados. En tercer lugar, creemos que no se debe de incrementar la cuota de los trabajadores para el fondo de retiro. Se debe de mantener ese porcentual que aportan ya los trabajadores al fondo de retiro y más bien como gobierno estamos proponiendo que los trabajadores, los pensionados en este caso de por vida, puedan recibir la atención del Seguro Social. También destacó los beneficios que traería para los cotizantes el contar con un sistema mixto de pensiones. Un sistema mixto de pensiones lo que permitiría, le dará mayores herramientas a las instituciones gubernamentales para cortarle las alas a las AFP, para reducir el margen con el que se están quedando las AFP, que hoy es del 20% en sus costos administrativos y sus ganancias. Eso es necesario reducirlo. La propuesta gubernamental busca generar sostenibilidad al sistema público, mejorar la rentabilidad y frenar el endeudamiento creado por los gobiernos de Arena luego de que en 1998 se privatizara el sistema de pensiones y el pago del sistema antiguo se esté haciendo cada año sobre la base del endeudamiento. Bueno, ahí tenemos la nota y es que el gobierno salvadoreño entendemos que está próximo a presentar una propuesta de reforma al actual sistema de pensiones, pero obviamente el tema ya cobró mucho interés de parte de la ciudadanía. ¿Cómo se está analizando el tema en el seno de la Asamblea Legislativa, diputada? Bueno, en la Asamblea la propuesta no ha llegado. Sí hay un tema que está en debate y se refiere a la tasa de interés que se paga por parte del fideicomiso de obligaciones previsionales al fondo de pensiones, y que la Sala de lo Constitucional recientemente ha emitido un aviso diciendo que da 15 días para legislar sobre la tasa y que de no hacerlo ellos van a tomar la decisión de liberar a las AFP para no comprar certificados fiduciarios. Lo que eso provocaría, si llegáramos a ese extremo, porque ese es el modo con el que se han venido pagando a lo largo de los años las pensiones, no habría con qué pagar pensión. Y la responsabilidad de que un jubilado no llegue a tener su pensión, en este caso, sería de la Sala de lo Constitucional. O, en
puesto que si nos ponemos de acuerdo en una tasa que el mismo Estado pueda pagar, porque ese es uno de los criterios que la misma sentencia estableció, y llegamos a un acuerdo la otra semana, entonces habría una legislación. Y ese es un elemento, podemos decir, no desvinculado, pero bastante aparte del tema de la reforma que estamos por conocer formalmente, ojalá en la próxima semana. ¿Esto le pone más presión al asunto, diputada? Esta es una presión que tiene más de un año, pero que aquí cuando hablamos de puntos de interés estamos hablando de millones, de decenas de millones, que el fisco tendría que pagar en intereses. Y ese es el punto que ha marcado las distancias entre los partidos. Y no hemos podido aproximarnos a una tasa que tenga las dos características de ser posible pagar por el Estado y la otra de que asegure una rentabilidad justa al fondo, que valdría la pena establecer bastante claro qué es el fondo, ¿verdad? y quién paga esos intereses. Pero este es un punto que viene desde antes de la campaña electoral, que fue emitida esta sentencia. Hay más o menos 7, 8 propuestas de reforma de la tasa de interés del fideicomiso y no hemos podido llegar a un acuerdo. Nosotros subrayamos que debe ser una tasa de 3.4 aproximadamente y hay quienes piden 6, 7 y repito, si pasáramos de 3.4 a 4.4 significa que el Estado tiene que gastar presupuestariamente 50 millones adicionales en intereses, no en el pago de la deuda. Entonces no estamos hablando de poco y no estamos hablando de cualquier cosa cuando le decimos al Fondo General hay que quitarle 50 millones para dárselos en rentabilidad al Fondo de Pensiones. Ahora, diputado, esto es un elemento más para hablar de por qué debe ser reformado el sistema de pensiones. ¿Por qué consideran que el actual sistema ha llegado al punto en que estamos, que obviamente es un sistema que ha fracasado? Sí. Bueno, tú lo acabas de decir al final de tu interrogante. Para nosotros, para el FMLN, a 18 años de que privatizaron el sistema de pensiones en el país, ha quedado demostrado, en realidad no hubo que transcurrir 18 años, pero hablemos del tiempo transcurrido, quedó demostrado que fracasó. Fracasó la privatización del sistema de pensiones en el país. No solo lo decimos nosotros, sino también lo fundamentan otros conocedores de esta materia, ¿verdad? Y una muestra de ese fracaso, solo una muestra, es justamente lo que se ha estado comentando por parte de la diputada Norma Guevara, es justamente este tema que la sala ha tenido que resolver, que la Asamblea legisle para mejorar la tasa de rentabilidad de los fondos de pensiones, cuando una promesa que hicieron los privatizadores fue que la rentabilidad que iba a tener nuestros fondos, los fondos de los compatriotas, iban a ser elevadas. Y además, entonces eso no se cumplió. Pero eso es producto de inversiones que se dijo que se iban a hacer y que las AFP iban a ser empresas exitosas que iban a buscar reproducir ese éxito en un mejor interés para la ciudadanía. Sí, claro, entonces eso no se cumplió. Como no se hizo, no se cumplió. Porque, aunque no les gusta que se los digan, pero hay que decírselo, es que la privatización de las pensiones se hizo con un propósito muy claro, que nosotros se los hemos mencionado
a quienes hablan en bien de la privatización, como pues Fusades o el presidente de la ANEP. ¿Por qué no le dicen a la gente cuánto han tenido de utilidades netas las AFP en estos 18 años? Son 250 millones de dólares, 250 millones de dólares, que los trabajadores y trabajadoras les han pagado en el devenir de los años, de su salario. Y si hablamos del ingreso total, al cierre del 2015, son 1.547 millones de dólares que les ha ingresado a las AFP. Cierto es, en honor a la verdad y como lo establece la ley, una parte de eso va para que ellos paguen la póliza de seguro. Pero si no se hubiera privatizado, esos 1.547 millones de dólares hubieran ingresado a las arcas del Estado para seguir pagando las pensiones, ¿ves? Entonces, con esto lo que estoy argumentando es que justamente fracasó. Y regresando al tema con que iniciaste la entrevista, el tema de la rentabilidad, nuestros compatriotas deben de saber que el primer golpe, hablemoslo así, el primer golpe que se le dio a la rentabilidad de las pensiones vino de la dolarización, efectivamente. La dolarización en el 2001, en aquel gobierno de Arena, hizo caer la rentabilidad de los fondos de pensiones en más de 6 puntos. Estaba casi en un 13% y lo bajó hacia un 6%. Después la crisis internacional lo siguió bajando y además una cosa, tanto la privatización como este asunto de la dolarización, creo que nuestros compatriotas los tienen más que claros, que esa no es responsabilidad de un gobierno de izquierda o de un gobierno del FMLN, ¿verdad? Y nosotros, con toda la responsabilidad, el caso del presidente de la República, nuestro presidente Salvador, ha tenido, en vista de que ese sistema ha fracasado y en vista de la situación fiscal complicada, ha tenido que venir trabajando de manera consultada toda una propuesta que prontamente llegará a la Asamblea Legislativa que principalmente pretende darle seguridad a los actuales pensionados, 164,000, y a los futuros que se van a ir incorporando como pensionados, de que van a tener a tiempo su pensión, la van a tener a tiempo. Y por el otro lado, el de garantizarle al Estado que va a tener los recursos para pagar esas pensiones. Listo. Ahora, diputada, yo sé que el tema de la reforma al sistema de pensiones va más allá de lo fiscal, es decir, tiene muchas esferas, pero concentrándonos en las necesidades financieras que le implica al Estado el actual sistema, ¿qué implica el punto en que estamos? ¿Qué le implica al Estado? Mira, para tener claro qué implica, es bueno, si me permití brevemente decir, que cuando se privatizó, los sistemas del INPEP y Seguro tenían unas reservas técnicas de 380 millones de dólares. Se la gastaron en el 2001, del 98 al 2001, se acabaron. Y en ese momento empezaron, para pagar las pensiones, a emitir bonos. Esos bonos endeudaron al país, y lo estamos pagando, por 1.300 millones. Y como dicen que el de ANEP dice que tiene pruebas, pues aquí están las pruebas de los decretos para pagar pensión. 1.232.200.000 dólares en eurobono. Estamos hablando de recién privatizado. Lo que tenían que hacer con fondos del presupuesto no lo hicieron, sino que fueron a endeudar al país para pagar. Cuando en el 2003 ya no ajustaban los eurobonos, entonces crearon el fideicomiso de obligaciones previsionales, que fue decir, del mismo fondo de los ahorrados, tenés que prestar para pagar las pensiones, no para comprar un carro del Estado, ni pagar un salario, no, prestar para pagar las pensiones, porque es una obligación
del Estado asegurar que el trabajador tenga su jubilación cuando ha cumplido las condiciones. Y por esa vía, una deuda que fue originalmente de 7.500 millones se ha convertido en una deuda del Estado, y vale decir de todos los salvadoreños, de 24.000 millones, 24.077.800.000 dólares. Ahora, entonces, esta deuda la pagamos año a año, con nueva deuda y con intereses líquidos que cargan al presupuesto. Este año el presupuesto lleva 106 millones, pero el año pasado pagó 155 millones en intereses. Ahora, perdón, pero esto era obvio que íbamos a llegar a un punto insostenible, siempre inmanejable. fue visto por todos que llegaría un momento en que esa bola de nieve va creciendo tanto que el jubilado no tendría quien le pague una pensión. Pero las AFP, ellas sí se han llevado esta ganancia. Esto es el margen de utilidad y la rentabilidad de los bancos, la línea de abajo. Esta es la de los seguros y esta es la de las AFP. Mientras el Estado creció sus deudas ellos siempre tuvieron seguro. Les crecieron sus ganancias. Sus ganancias, les crecieron sus ganancias. A pesar de que les bajamos la tasa, en el caso del gobierno de Funes, que le bajamos 5 puntos en beneficio del trabajador. Aquí no hay más. O la ley asegura beneficios al trabajador o mantiene intactos las injustas ganancias de las AFP. Una reforma debe asegurar otras cosas. Lo primero es la garantía de que los jubilados actuales no dejarán ningún mes de tener el pago de su pensión y que cuando tú llegues a la edad de jubilarte y que has cotizado toda la vida, tengas la misma seguridad de tener el pago de tu pensión. Ese es el meollo de la reforma que se necesita hacer y a la cual, a pesar de que los intereses oligopólicos en este campo son grandes y enfrentamos por ello una campaña sucia de mentiras, como la que estamos viendo en campos pagados, en declaraciones de empresarios y funcionarios de derecha. A pesar de eso, el gobierno es responsable con los trabajadores, con usted, señor, que tiene pensión, con usted que no la va a llegar a tener, pero que va a tener su devolución y debe haber de dónde pagarle la devolución. Para eso es la reforma, porque por el camino que nos colocaron en el 96, es pronto, es cosa de 2, 3 años, que no habría para pagar pensiones. Entonces, este es el fondo de la deuda. Dicen, ese es problema fiscal y por lo tanto no es un problema de los pensionados. ¿Cómo no va a ser problema de un pensionado que quien le paga su pensión es el Estado, aunque ellos tienen la ganancia? ¿Y por qué se llega a esto? Porque la pensión mínima, debido a los salarios bajos, los ahorros de los trabajadores, ni con rentabilidad de 10% ni de 20%, serían suficientes para dar una pensión vitalicia a los jubilados, como la tienen los que tienen pensión mínima, incluso las que tienen pensiones privilegiadas en virtud de un decreto número 100 emitido en tiempos de Arena. Entonces, esa es la razón de la reforma. ¿Por qué es necesario? Es importante decirlo, porque ellos han mantenido en la oscuridad la realidad de este fenómeno. Y mediante un decreto que la Sala ha legitimado, al pedirle a la Asamblea que establezca una tasa de interés más alta que la que pusieron ellos en el 2006, entonces hay que seguir por ese camino, la Sala lo ordena, ¿verdad? Pero tiene que haber con qué pagar, porque el Estado solo eroga, no tiene ingresos. Le dicen pagar la pensión mínima, pagar las pensiones de privilegio, pagar las deudas antiguas,
pagar los intereses de la deuda, subirle el interés a los fondos. Todo eso es del Fondo General de la Nación para el Fondo de Pensiones, que cubre solamente a una parte pequeña, desgraciadamente, de la población, y que ese es un efecto de la economía de los últimos 30 años. Ahora, diputado Mejía, la campaña que estamos viendo, una campaña millonaria, habla de que el gobierno quiere robarle las pensiones, y lo dicen así, robar las pensiones, el dinero de la gente. ¿Qué opinión le merece esta campaña con esos titulares falsos, esas portadas falsas que los periódicos vendieron con el robo del siglo, con ese titular? Sí. No, nosotros no somos así. El gobierno del presidente Salvador no es de esa clase de liderazgo, en este caso que tiene el país, y que está dirigiendo el país por buen camino. Nuestro gobierno es gente decente, es gente honesta, es gente capaz. Y yo creo que la ciudadanía en general lo sabe, lo percibe. Yo he dicho, y ahora lo reitero a todos los salvadoreños y salvadoreñas, que desde el 2009 para acá, por citar el 2009 como referencia, este pueblo se ha ido haciendo experto en derrotar las campañas sucias, las campañas del miedo, las campañas de terror. Y yo les invito, les motivo y les pido que nuevamente derrotemos esta campaña falsa, mentirosa, que no resiste una argumentación mínima, técnica y política también. No la resiste. Es más, creo que sería bueno, por la transparencia de la que habla el presidente de la ANEP y otros voceros que tiene esta gremial empresarial y también gente del Partido Arena, pero hablo de la parte de la gremial, que sería bueno, como ellos le piden al sector público transparencia, entonces sería bueno que ellos dijeran de dónde está surgiendo las millonadas de dinero con la que están pagando esta campaña. Porque yo no creo que un empresario del sector turismo, por ejemplo, mediano o grande, esté pagando esa campaña. Sería bueno que den esa información. ¿Por qué? Porque entonces también da especulación. ¿A qué tipo de suposición da? A que con el dinero de nosotros, con el dinero de los trabajadores y trabajadoras, con el dinero que les hemos pagado para que administren la cuenta individual, con ese dinero están montando toda esa campaña. Da esa impresión. Por eso creo que es bueno que lo aclaren ante toda la opinión pública, de dónde están surgiendo esa cantidad de millones. Ahora, hay un asunto que ellos a toda costa quieren evitar, es que la ciudadanía en general llegue a la conclusión efectivamente que este sistema de pensiones fracasó y que no le va a garantizar, así como está, una pensión digna, ahora obviamente y cuando le toque. Ese es el fondo que quieren ocultar, y por el otro lado lo que quieren ocultar y lo que pretenden ocultar es que no quieren que se les afecte la cantidad de ganancias que están obteniendo. Nosotros no tenemos nada en contra de las AFP, ellos existen por ley, obviamente, ¿verdad? Y la ley es la que le marca cómo les está ingresando ese recurso. Pero una cosa es cierta, dentro de las propuestas que con seguridad se van a hacer, es disminuir la comisión que cobran en concepto de administración las administradoras de fondos de pensiones. Entiendo que está por llegar el decreto a la Asamblea Legislativa y ojalá que tengamos un debate de altura, más allá de esas campañas, tengamos un debate de altura en la Asamblea Legislativa, abierto como debe ser, de tal forma que la ciudadanía pueda realmente ver
de qué va este asunto y por qué es necesario esta reforma. Les invito a que me acompañen una pequeña pausa, 2 minutitos para importantes mensajes para la ciudadanía. Ya venimos con más. Gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Vamos a continuar con otro tema de trascendencia nacional. Tiene que ver con el debate que hay en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Y bueno, el Ministerio de Trabajo presentó el miércoles 17 de febrero la propuesta gubernamental para el aumento al salario mínimo. Diputada, ¿cómo ven esta propuesta de aumentar el salario mínimo de una forma muy importante, de una cantidad muy importante que ha sido presentada por el gobierno? Desde el primer congreso de nuestro partido, secretario general, el congreso, la convención, reiteramos que si hay una deuda con el pueblo es mejorar su condición de vida, que pasa por cambiar el salario mínimo. Y nosotros respaldamos plenamente. Hoy vengo de la universidad de entregar esto a los estudiantes. Y un estudiante me preguntaba, mi papá no es dependiente, ¿qué ganamos con esto? Es pequeño empresario. Entonces habrá más clientes, habrá más compras. Si la obrera de la maquila, si el que trabaja en el beneficio de café, tiene un salario más digno. Entonces los que venden chile, los que venden tomate, los que venden tamales, van a vender más porque habrá capacidad de compra. El salario mínimo justo, que fue sacrificado con la dolarización, porque al convertir el salario en aquel momento, lo dejaron como el 50, 60% de lo que era su valor en colones, necesita ser realmente un salario digno. Solo voy a recordar una frase que era la frase popular con que se resumió eso que técnicamente usted acaba de decir. Gastamos en dólares, sí, pero seguimos ganando en colones. Exactamente. Ahí la gente, creo que eso, la filosofía popular lo resumió. Y lo decía más en el mercado. Lo que antes compraba con 5 colones, hoy me cuesta $1. Al principio, ya después fue más. Ahí está la estructura, exacto, cómo se desbalanceó. Entonces nosotros tenemos un salario muy por debajo de la productividad del trabajador. O sea, nuestro trabajador es bueno, le produce riqueza al país y en consecuencia utilidades al empresario. Es justo entonces que se simplifique esa abigarrada estructura de salario mínimo de 11 tipos de salario mínimo en 2, como lo ha propuesto el presidente a través de la ministra de Trabajo, como lo respaldamos nosotros, 300 para todos los que el salario urbano, esto es industria, comercio, maquila, y 250 para todas las labores agropecuarias. Quien más sacrificado está es el campo. Uno se puede imaginar, y yo le preguntaría al señor Daú, ¿qué haría él con un pago de quincena de $55? Que eso es lo que recibe nuestro trabajador en el campo. $55 a la quincena en muchos lugares. Entonces nosotros pedimos, respaldamos la propuesta del Ministerio de Trabajo, en nombre del presidente, de aprobar $300 como salario mínimo urbano y 250 en el campo. Y todavía en ese caso nos quedamos por debajo de los salarios de Honduras, de los salarios de Guatemala, siendo que además la productividad de nuestros trabajadores es superior a la de esos países. Solo es superior a nosotros en la productividad del trabajo, es decir, lo que rinde a nuestro trabajador en Costa Rica. Pero de allí Honduras y Guatemala tienen salarios mucho más altos que en este país. Así que esta es una demanda justa que va a beneficiar a más de 100,000 trabajadores que hoy reciben salario mínimo y va a tener un beneficio indirecto en la economía, en la pequeña empresa, en el comercio informal, donde habiendo más disponibilidad para gastar, nosotros vamos a ir a mejorar la economía, si logramos eso. Ahora, me imagino que le han dado seguimiento, obviamente, a las diferentes propuestas, porque hay varias propuestas. Hay que recordar, como se ha estado informando en estos días, y nosotros nos sumamos a esa información, porque lo importante es que la ciudadanía tenga claro qué es lo que está pasando.
Hay 3 sectores representados en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Está el gobierno, están los trabajadores y está la empresa privada. Tenemos una nota que nos ha preparado Jacqueline Pérez, del equipo de prensa, donde el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabú, deja claro que se oponen al aumento justo a salario mínimo. Veamos la nota. Voy a otra entrevista, así que La ANEP calificó de populista la propuesta de aumento al salario mínimo por parte del gobierno y proponen un aumento del 3% anual, es decir, 11 centavos diarios para el campo y 25 para la ciudad. El presidente de la gremial dejó en evidencia un doble discurso sobre este tema. ¿Por qué la ANEP se opone a que se le incremente a 300 por lo menos? nosotros no nos oponemos a nada, a lo único que nos oponemos es a que la discusión no sea técnica. Nosotros no estamos de acuerdo en que la discusión sea una discusión politiquera, de odio de clases, de división de la sociedad, porque ya tenemos demasiado de eso. Si miren, si esto se ha hecho en este país toda la vida, cada 2 años, cada 3 años, y nunca hemos tenido los problemas ni los shows que tenemos ahorita. Pese a recibir un pago por parte del Estado, los delegados de la ANEP se oponen a hacer públicos los debates. ¿Por qué no se quiere, por ejemplo, debatir públicamente en el Consejo del Salario Mínimo? Si ahí se debate en el Consejo del Salario Mínimo. No se quiere hacer público y es lo que se está solicitando. Bueno, yo acabo de proponerle a la ministra que como ella quiere hacer un show de eso, hagamos uno donde se hable de pensiones, porque fíjese usted que aquí estamos hablando de algo en lo que vamos a dar los salvadoreños. En cambio, las pensiones es algo en el que se van a robar el gobierno. ¿Usted no cree que sería importante que el gobierno habla esto a un debate público? Ese es doble moral. Pero en el caso del salario mínimo, ¿por qué no? Porque la ministra es lo que está pidiendo. Yo le estoy diciendo, hagamos un debate de pensiones y hacemos uno del salario mínimo. ¿Y por qué no hablarlo todo esto? ¿Perdón? ¿Por qué no hacerlo entonces? Vaya a preguntarle a la ministra que porque ahí no hay un debate de pensiones. Para ellos, la propuesta del gobierno no tiene asidero, pese a estar amparada en 8 criterios técnicos. Decir una cosa sin sustento es bien fácil y es bien irresponsable también. Nosotros, repito y reitero, discutamos, lleguemos a acuerdos, pero que sean sensatos y que no empujen a la gente a la informalidad, porque ese es el peor de los males. Hasta el momento, la propuesta presentada por la ANEP es calificada como injusta por las organizaciones sindicales y políticas, porque no satisface las necesidades básicas de miles de trabajadores. Bueno, ahí juzgue usted las declaraciones, pero diputado, ¿qué se compra con 11 centavos diarios? Sí. ¿Qué es la propuesta que hace la ANEP? Antes de responderte a tu pregunta, quisiera decir lo siguiente, mira, lo de la nota periodística, en la interlocución que tenemos, distintos diputados y diputadas, con otros liderazgos empresariales, sin lugar a duda coincidimos en que el país necesita otro liderazgo empresarial y no un liderazgo como el que la nota periodística apuntó. Yendo al punto. Mira, porque a la base de lo que ha planteado nuestra coordinadora del grupo parlamentario y la propuesta del gobierno, hay un elemento que es insoslayable y que siempre tenemos que tenerlo presente, es la Constitución de la República. Y la Constitución de la República, en el artículo 38, en el numeral segundo, al final, donde establece lo del salario mínimo, o sea, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, dice otras cosas, pero al final dice: este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador, diríamos de la trabajadora también, en el orden material, moral y cultural. Entonces, y luego es desarrollado en el Código de Trabajo, etcétera, ¿no? Y efectivamente hay una instancia llamada Consejo Nacional del Salario Mínimo, tripartita, donde se está abordando el tema. Bien, de ahí tendrá que surgir lo que tenga que surgir. Esperamos que el sector laboral representado en el Consejo Nacional del Salario Mínimo y el sector empresarial
que también cambiaré de opinión y poniéndose de lado, como lo dice Norma, del lado de los trabajadores y trabajadoras, respalden la propuesta nuestra que hemos hecho, porque está apegada a elementos técnicos. Nuestro gobierno no va a hacer una propuesta sacada de la manga de la camisa solo porque al presidente se le ocurrió de un día para otro pensar en el número de 300 y 250 dólares. No tiene la base, análisis de la realidad que viven los hogares, que subsisten o que viven, mejor dicho, con salario mínimo. Ahora, de momento la propuesta que han hecho los representantes del sector laboral se parece mucho a la propuesta del gobierno, incluso es más que la propuesta del gobierno. Hay que esperar que no cambien o se plieguen. Esperemos que el sector laboral, que está en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, ahí representado, que yo le he escuchado a muchos liderazgos sindicales que no se sienten representados por esos liderazgos, ese es otro tema, pues, que realmente poniéndose de lado del sector que están representando ahí, que son los trabajadores y trabajadoras, apoyen esta propuesta. Vamos a ver. Esta propuesta no está aislada, digamos, sin lugar a duda, de el tema que iniciamos con la entrevista, el tema de pensiones. Pero además, hay que decir una cosa, que va en la ruta de que el presidente ha definido en su plan quinquenal y se ha venido trabajando en que mejore la calidad de vida en los hogares. Y lo decimos ¿por qué? Porque todos sabemos que producto de la buena política que está llevando, el costo de la energía eléctrica ha disminuido hasta en un 40%, ¿no? Eso es positivo para los hogares y también para las empresas. Hoy, el principio de año, tuvimos una baja importantísima. Exactamente. Y luego la disminución en la factura telefónica, ¿verdad? También esa disminución, a pesar de la contribución especial que también se aprobó en la Asamblea, pero la disminución le ha dejado un resultado positivo también a los hogares salvadoreños. Entiendo, ¿no?, que se redondeaba el 13%. El 13% y le restas, hagámoslo así, le restas el 5% y entonces obviamente queda un 8%. Exacto. Y eso es positivo. Y luego esta medida que está proponiendo el presidente de incrementar el salario mínimo, obviamente va en la ruta de mejorar el ingreso. Y aquí hay que decir una cosa también que es importante. El entorno, lo que ya hablamos, por ejemplo, en este tema del tema energético, la disminución de la energía eléctrica y la disminución de los precios del petróleo que ha venido sucediendo en el devenir de los últimos meses, eso sin lugar a duda ha impactado positivamente también a las empresas. Y entonces, porque en la propuesta del presidente también es tomar en cuenta obviamente la situación de la pequeña empresa, de la mediana empresa y también de la gran empresa. Por lo tanto, creo que existe un escenario, un entorno en el país favorable para que se pueda aprobar este incremento al salario mínimo. Ahora, y también creo importante, y lo hemos platicado aquí con nuestros economistas durante varios programas, se tuvo un crecimiento este año de 2.5%. Diputada, es justo que también los trabajadores y trabajadoras puedan ver esa mejoría en sus ingresos. ¿Por qué consideran ustedes, diputada, que este debate debe ser público? Bueno, porque es del interés de la población más necesitada, de la menos favorecida y de la mayoría. Y para ellos no hay forma mejor que enterarse de cómo se discute sobre su vida y sus intereses que mediante un mecanismo público. La Asamblea del FMLN ha abogado por esto a lo largo de su historia. Por eso la Asamblea Legislativa, que en un principio no contemplaba que los periodistas estuvieran afuera escuchando los debates, fuimos nosotros en la legislatura 97-2000 los que luchamos para que la prensa tuviera acceso a lo que se debatía. Y se ha llevado más allá, después, años más tarde, al Pleno, ahora a tener medios propios, porque creemos que es justo que la gente tenga acceso a conocer por sí mismo
y hacerse un juicio informado. Que la gente sepa que la ANEP pide un aumento que a lo sumo queda para una tortilla, expresa el desprecio que tiene este sector por los trabajadores y la gente debe saberlo. Y que Arena, que pidió que el salario mínimo fuera equivalente a 2 canastas básicas cuando estaba en campaña, hoy guarde silencio, también eso lo debe evaluar. No es politiquería ni populismo, es un elemento de justicia. ¿Por qué solo se va a discutir el 42% de utilidades de las AFP a costa del salario de los cotizantes? Y no sé, como decía el señor de la ANEP, de eso sí se han preocupado. Ahora, titulares. una cosa no excluye la otra, es decir, se No, puede y además, haber transparencia en ese pensiones, tema y en el otro. La primera nota que vimos, el presidente no ha llevado a la asamblea porque tiene un proceso de consulta con empresarios, con políticos, con sindicatos. Quiere decir que en su propia construcción el debate ha estado implícito. Y se parte de un diagnóstico hecho con apoyo del BID. Entonces, esa es la diferencia de nosotros y ellos. Pero además hay un asunto importante que quiero agregar, mira, a tu pregunta, es que el Consejo Nacional del Salario Mínimo es una instancia donde participa el sector privado, el sector laboral y el sector público, ¿verdad? Existe por ley, ¿verdad? Es una institución, una instancia, una institución que tiene el marco de un convenio internacional sobre entes tripartitos de la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, la petición que se hace de que sus discusiones sobre este tema del salario mínimo sean públicas, asiste toda la robustez, ¿verdad? Y al mismo tiempo tiene que ver con un asunto que ya lo mencionaba Norma, que es el tema de la transparencia también, ¿no? Claro, esa decisión, y eso sí la nota creo que lo delinea ahí muy bien, en el sentido de que esa decisión tiene que ser de los tres. Nosotros proponemos eso ahí, digámoslo de esta manera, pero tiene que estar de acuerdo el sector laboral y el sector empresarial también. La posición del sector laboral, empresarial creo que queda bien clara ahí. Que no quiere. Tengo que ir a una pausa porque luego tenemos que seguir conversando. Así es que ya venimos con más, no nos cambie. Bueno, seguimos conversando con nuestros amigos diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa sobre temas de coyuntura y temas de interés nacional. El pasado martes 16 de febrero, la Corte Suprema de Justicia ordenó a la sección de probidad que realice auditorías de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Alfredo Cristiani, Calderón Sol y el actual presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Qué lecturas hacen de esta decisión en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, diputada? Mira, yo lamento la situación, podría decir, perdóname la palabra, calamitosa de la sección de probidad. A eso la llevó el gobierno de Francisco Flores de Arena cuando prohíbe que investiguen los funcionarios. Y pasaron muchos años sin que esa facultad le fuera restablecida, sino hasta recientemente. Pero por eso mismo la sección de probidad es algo que no tiene posiblemente los auditores, los abogados, los expedientes de todos los funcionarios que deben ser sujetos a la investigación por enriquecimiento ilícito, es decir, la vigilancia de la probidad. Y en esa línea, como fracción legislativa, fuimos impulsores desde la legislatura anterior de la ley de probidad. Se hizo consulta, construcción colectiva, se buscaron técnicos y se quedó una única consulta con el propio jefe de la sección de probidad. Esa ley se aprobó y para llevar adelante una agenda política de los magistrados más interesados que en justicia, en hacer, en judicializar la política, pues han suspendido la aplicación de la ley de probidad.
no hay ni ley de enriquecimiento ilícito ni ley de probidad vigentes. Y están actuando supuestamente en una aplicación directa de la Constitución y por eso mismo sin procedimientos. No es un problema aquí de a quienes ahora, a quienes mañana, a quienes sí mandan, a quienes no mandan. Es un problema de institucionalidad y no pueden responder a la pregunta de con qué criterios escogen y analizan los casos. Eso es lo que nosotros lamentamos y le pedimos a la sala que juzgue la ley de probidad, ya que aceptó hacer el examen que le pidió Fusades Arena a la NEP para que no exista la posibilidad de un juicio aplicando la ley de enriquecimiento ilícito, de la ley de extinción de dominio, que abarca no solo el presente y hacia adelante, sino también hacia atrás. Entonces, yo pido eso, que pongamos la atención en el origen. No es un problema de una tómbola, ahora saco un nombre, mañana otro, y de un color y de otro. No, es un problema de institucionalidad seria, que cuando nos proponemos puede construirse. Ahora, diputado Mejía, la forma en que se ha manejado una de las investigaciones por enriquecimiento ilícito, en este caso contra el expresidente Mauricio Funes, ¿cómo la ven ustedes? ¿Creen que hay una agenda política detrás de esto? Pues todo apunta que sí, ¿verdad? Nosotros hemos ya expresado, lo hizo el secretario general, creo que nuestra secretaria adjunta también lo ha expresado, nuestra solidaridad con el expresidente Mauricio Funes, ¿verdad? Y en realidad eso lo que viene a reflejar lo que estaba diciendo Norma hace un momento, en cómo se están haciendo los procesos al interior de esta sala, de lo constitucional, pasando por alto algo que debería de ser por naturaleza, por excelencia en el órgano judicial, que es el debido proceso, aún en fase administrativa. Entonces, nosotros reiteramos, siempre que podemos hacerlo, lo hacemos, reiteramos la petición a la sala de que resuelva pronto el stand-by que tiene la ley de probidad, porque daría la impresión que es a conveniencia que la tienen así, ¿verdad? El país ha avanzado del 2009 para acá en materia de transparencia y en creación de institucionalidad, pero de repente vemos decisiones como estas que en vez de abonar, detienen y abren puertas o siguen abriendo puertas a la arbitrariedad. Ahora, para cerrar, ayer el alcalde Nayib Bukele acudió a la Fiscalía General de la República para preguntar de qué se le acusa y si lo están investigando, porque al parecer el manejo que se está haciendo de un caso, de una supuesta, bueno, que no se sabe ni qué tipo de delito es, pero el caso es que el alcalde dijo, ¿quiénes me acompañan? Y el FMLN le dijo, aquí vamos. Y las imágenes ahí están, vimos una nutrida cantidad de gente que reaccionó acompañando al alcalde y atendiendo el llamado del FMLN. ¿Cómo vieron esta acción? Es una buena acción para decir que no solo existe el ámbito de los medios escritos o televisivos o radiales para expresarse como pueblo, que también hay otros recursos que son una demostración de una voluntad superior de manifestar una indignación, un descontento, porque en efecto es prioritario encontrar a los asesinos de los fiscales, de los soldados, de los policías y de tanta víctima de nuestro pueblo. Y entonces parece desequilibrado el invertir recursos que en el juicio de algunos abogados no están tan orientados en la aplicación de definición de delitos, como lo dijo antes Calixto. No debe haber espacio a la arbitrariedad. O sea, debemos caminar de mejor manera.
el mensaje de ayer del alcalde y de la presencia de pueblo, de partido, nos damos cuenta de esa agresión y no nos gusta. Ese es el mensaje. Listo, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos. Cuando hay buena conversación suele pasar eso. Quiero agradecerles a ambos Bueno, gracias. por esta conversación. ¿Cómo no? Bueno. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve. Les aseguro que hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.